En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amados hermanos. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes y un enorme privilegio de que Dios, a nosotros los predicadores, nos haya escogido para predicar, para explicar y enseñar la palabra del Señor. Y ya todos nosotros sabemos que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Es una palabra con la capacidad de entrar en lo más profundo de nuestro ser, como el escritor de los Hebreos dice que la palabra penetra hasta lo más profundo del alma y del ser humano, y que esta palabra es capaz de discernir los pensamientos, los sentimientos y todo aquello que está oculto en lo más profundo de los pensamientos, del corazón y de la conciencia de los seres humanos. La palabra de Dios es discerniente, es escudriñadora, es una palabra que los escritores de la Biblia dicen que penetra. En este caso, el escritor de Hebreos dice que la palabra del Señor es más penetrante que toda espada de doble filo. Así que si queremos conocer quiénes somos nosotros, las motivaciones que nos impulsan a actuar, los pensamientos que hay en lo más profundo de nuestro ser, tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra de Dios para que podamos discernir lo que hay en nuestro ser. Hoy, amados hermanos y amigos que me escuchan, continuaremos en el capítulo 8 de Mateo enseñando esta palabra del Señor. Hemos estado estudiando el Sermón del Monte, las enseñanzas que Jesús enseñó o explicó a sus discípulos en el monte. Y por eso los que escudriñan y estudian las Escrituras le han denominado a estas enseñanzas el Sermón del Monte. En el capítulo 8 de Mateo se habla también de la manifestación del poder de Dios, del poder del reino de Dios. El Sermón del Monte expone Jesús las enseñanzas éticas y morales que deben de regir a los ciudadanos del reino de Dios y que debemos de tener todos nosotros. Aquí en el capítulo 8 se da una serie de testimonios de las experiencias que los apóstoles tuvieron al ver manifestado el poder de Jesucristo. Porque en la Biblia, en los evangelios, se habla del poder de Jesucristo en relación a la venida de Él como Rey, como Maestro, como Profeta y también como sacerdote. Él solía decir cuando iba de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, él solía pregonar y decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y la demanda del rey que estaba presente, es decir, de Jesús, para la gente era esta: arrepentíos, convertíos y creed al Evangelio. Hoy vamos a iniciar el estudio del capítulo 8 del libro de Mateo, donde se habla del poder del reino de Dios.
Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Previo a esto, en el último versículo, o los últimos 2 versículos del capítulo 7, Mateo habla de la autoridad, del poder del rey. Y dice: cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, las enseñanzas que el Señor expuso a sus discípulos, en el capítulo 5, 6 y 7, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Todo lo que decía Jesús, todas sus enseñanzas, todas sus acciones de misericordia y de compasión a favor de la gente, cuando Él extendía su mano y tocaba a los enfermos y estos se sanaban, cuando la gente venía y se tiraba literalmente sobre Él para tocar, aunque sea el manto, y toda aquella multitud de gente era sanada, cuando el Señor levantaba a los muertos y cuando el Señor con la palabra de autoridad expulsaba los demonios. Todo lo que hacía Jesús era la manifestación de la autoridad y del poder de Dios mismo que había descendido a la tierra. Es la manifestación del Mesías Rey, que ha anunciado y que anunciaba que el reino de Dios se había acercado. La gente se admiraba de la forma como enseñaba. No citaba a Jesús palabras de los maestros de la antigüedad, porque Jesús es Dios, su palabra es autoridad, su palabra es la única autoridad que rige los pensamientos, las acciones y las conductas del ser humano. Así que la gente reconocía esta autoridad. Por eso comentaban y decían que Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, que no tenían autoridad alguna y que cuando hablaban entonces tergiversaban el sentido correcto, la interpretación correcta de las palabras de Dios. Así que ahora vemos a Jesús descendiendo del monte, después de haber hablado sobre leyes, mandamientos, enseñanzas y principios que deberían de regir o gobernar las actitudes y la vivencia del pueblo de Dios que por fe había entrado en el reino de Dios. Entonces Jesús descendió del monte y le seguía mucha, pero mucha gente. De todas partes a donde él llegaba, en aldeas, en pueblos, la gente iba tras Jesús. Primero porque Jesús satisfacía las necesidades del pueblo, es decir, sanaba a la gente que estaba muy enferma. En aquel entonces la ciencia médica estaba en cierne, es decir, no estaba avanzada como está ahora, y el pueblo estaba muy enfermo. Además de eso, el pueblo andaba, como dijo Jesús, como ovejas sin pastor. Y el Señor, movido a compasión, se acercaba al pueblo
y le hablaba palabra de consolación y de vida eterna. Él satisfacía las necesidades espirituales y también las necesidades físicas del pueblo de Dios. Y esa es una de las razones por las cuales la multitud le seguía. Y es una de las razones por las cuales después de 2000 años de predicación del Evangelio, miles, millones han seguido o hemos seguido a Jesucristo, porque en Él encontramos todo lo que nosotros necesitamos como criaturas y seres humanos, como criaturas de Dios. Entonces aquí vemos a Jesús descendiendo del monte, sí, y le seguía mucha gente. Y aquí dice Mateo que vino un leproso y se postró ante Jesús diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Vamos a detenernos aquí un momento, porque los leprosos en la época de Jesús estaban marginados. Prácticamente ellos habían perdido todo privilegio, habían perdido las prerrogativas de un ciudadano normal en el pueblo de Israel. La lepra era una enfermedad incurable. Habían muchas enfermedades de la piel en la época de Jesús, y los que padecían estas enfermedades de la piel eran llamados inmundos ceremonialmente, es decir, en cuanto a lo religioso. Nosotros sabemos que a lo largo de la historia, la lepra también es como un símbolo del pecado del ser humano. Es por esa razón que en Israel se le llamaba inmundos a los que padecían la lepra o cualquier otra enfermedad de la piel. De tal forma pues que tenían que andar una campanita para anunciar la cercanía, o sea que ellos se acercaban a otras personas para que las personas guardaran la distancia con la persona que estaba enferma de la lepra. Así que ellos no podían tener una familia, no podían tener relación con los miembros de su familia. Habían sido echados fuera de la comunión del pueblo o de la aldea donde ellos vivían. La situación de los leprosos era muy crítica y muy dolorosa. Estaban solos y para no sentirse solos, muchas veces se juntaban grupitos de personas leprosas para estar juntos, porque una de las cosas más terribles para el ser humano y más dolorosas es la soledad. Dios no hizo al ser humano para que esté solo o para que esté marginado del resto de las personas. Y la situación de los leprosos era muy difícil. De tal manera pues que los leprosos sentían no solamente que estaban separados de otros seres humanos o de sus seres queridos, de sus familiares, sino que sentían que estaban marginados de Dios, que Dios no los amaba y que Dios los estaba castigando con esa enfermedad terrible de la lepra. Es por esa razón que el leproso vino corriendo, se postró delante de Jesús y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Porque todo mundo sabía, ya la fama de Jesús se había difundido. Todo mundo sabía del poder que emanaba de Jesús, de que Jesús proclamaba el reino de Dios y que se había levantado un profeta que hacía maravillas, milagros, prodigios y sanidades.
Y el leproso tenía una grandísima necesidad de ser sanado. Él había oído de los milagros que el Señor hacía y del poder que emanaba de Jesucristo. Entonces él no duda de que Cristo lo pueda sanar, no duda del poder de Cristo, pero sí duda de si Dios quiere o no quiere sanarlo, porque la gente en aquel entonces había sido enseñada mal respecto a las desgracias personales, a las pruebas, a las enfermedades. Ellos pensaban que todos los males que les sobrevenía era castigo de Dios por causa de los pecados de ellos. Y aquí le dice al Señor, si quieres, puedes sanarme. No duda del poder de Dios, como tampoco, amados hermanos, nosotros debemos de dudar del poder de Dios. ¿Recuerdan las palabras que Dios plantea a nosotros? Él dice, ¿acaso hay alguna cosa difícil para mí? Siendo Jesucristo Dios, manifestado en forma humana, que vino a este mundo para redimirnos, no deberíamos jamás dudar de que Jesucristo es Dios y que para Él no hay absolutamente nada difícil. Dios es todopoderoso y Él todo lo puede hacer. Así que vemos a este leproso que no está dudando del poder de Cristo, pero sí tiene sus dudas respecto a si Cristo lo quiere sanar. Y por eso le pregunta, si quieres, puedes sanarme. Entonces el Señor, lleno de amor, de ternura y de compasión, extendió su mano y le dijo, sí quiero, sé sano. Y hasta lo tocó, que no debería de hacerlo, porque en aquel entonces cuando alguien tocaba a un leproso, se hacía ceremonialmente inmundo. Además, nadie tenía contacto con un leproso porque tenía temor, tenía miedo de ser contagiado de la lepra. Y Jesús, como estaba movido de compasión, porque todos los actos de Jesús son actos de compasión y de amor, tocó al leproso y le dijo, quiero ser limpio. Estas palabras de Cristo, quiero ser limpio, nos habla de los atributos y naturaleza de Dios o de Cristo. El Señor es un Dios de amor. El Señor quiere sanarnos espiritualmente y sanarnos físicamente. Yo pienso que cuando estamos enfermos y acudimos al Señor, a Dios, y oramos en el nombre de Jesucristo, debemos de pensar no solamente que Dios puede sanarnos, porque para Él no hay nada difícil, sino que Él quiere sanarnos. He escuchado muchas veces enseñanzas que confunden al pueblo de Dios, que enseñan que Dios no quiere sanar y que Dios en este tiempo no sana a nadie. Pero la Biblia nos dice que Jesucristo no cambia, que Dios es inmutable, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Acaso la compasión, la misericordia y el poder de Dios ha cambiado o ha terminado? Aquí nosotros vemos que Dios quiere hacer el bien y mucho más a sus hijos, a nosotros que hemos sido redimidos, a nosotros porque Cristo en su muerte en la cruz hizo provisión para la sanidad espiritual, para el perdón de nuestros pecados e hizo provisión para la sanidad física.
Aquí mismo, en este mismo capítulo 8, Mateo cita a Isaías, donde se dice que por sus llagas, por su obra redentora en la cruz, por lo que Él hizo, fuimos nosotros curados. Entonces le dijo el Señor: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dice: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Jesús, cuando vino a este mundo, se sujetó a las normas, a los preceptos y al pacto de la ley. Él cumplió a cabalidad la ley, para después Él, cuando nosotros recibimos a Cristo, nos imputa su justicia y nosotros podemos entonces presentarnos delante de Dios revestidos de la justicia perfecta de Cristo. Y Él por eso siempre recomendaba a la gente que hiciera aquello que ceremonialmente estaba establecido para testimonio de las autoridades espirituales que Dios había puesto en el pueblo de Israel. Preséntate al sacerdote para testimonio de ellos, dice el Señor. Entonces, Él fue y se presentó. Es obvio que se presentó para el testimonio de ellos y para que también a través de una ceremonia fuera examinado y fuera declarado una persona completamente liberada y sanada de esta terrible enfermedad de la lepra. Nosotros, la actitud nuestra debe ser una actitud de fe. En Cristo encontramos el perdón. En Cristo encontramos el perdón de nuestros pecados. Y con esa misma fe y seguridad que tenemos cuando todos los días nos ponemos de rodillas y le decimos: Señor, perdona los pecados que hoy he cometido, con esa misma fe debemos de acercarnos al Señor y decirle: Señor, sana mis dolencias, porque la Biblia dice que Él es el que perdona nuestros pecados y el que sana nuestras dolencias. Entonces imitemos a este hombre que se acerca a Cristo. Nosotros aún con mayor seguridad debemos de hacerlo, porque tenemos toda la revelación, las escrituras que nos enseñan de que Cristo hizo provisión necesaria en la cruz para perdonar nuestros pecados y sanar nuestras dolencias. Dios le bendiga. Mañana vamos a continuar estudiando este capítulo 8 que nos habla del poder del reino de Dios. Dios le bendiga y le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.